Lo que traigo hoy es una discusión sobre Manuel Bonfim, que es un intelectual brasileño que hace algunos años que sigue siendo recuperado. Algunos años, no, algunas décadas, que la gente volvió a leerlo, a conocerlo, pero hay mucho aún para ser discutido. Y lo que presento hoy es un trabajo que lo escribí en primer lugar para presentar la UNSAN, Universidad Nacional San Martín, en Buenos Aires, junto a Andrés Kossel, en año pasado. Pero por varias razones no pude presentarlo allá. Entonces es un texto que yo intento huir un poco de esos lugares comunes que se discuten en Brasil sobre él. Intento poner un poco más a Bonfim en el pensamiento latinoamericano, menos brasileño y más continental. Esa es la idea. Y la mejor manera que me pareció fue a través de sus conceptos, como son conceptos que están en espíritu de época. Y el mejor libro de él, en verdad, el que más trabaja la cuestión de la Latinoamérica, es justamente América Latina, Males de Origen o Parasitismo Social y Evolución. América Latina, Males de Origen ou Parasitismo Social e Evolução, que é um texto publicado em 1905. E é importante porque é onde trabalha melhor, é esse livro acá, não sei se lo pode ver. E o segundo livro, em que trabalha um pouco mais a ideia de América, é esse, Brasil na América, pero esse há uma diferença muito profunda, porque abandona a ideia de que a América portuguesa e a América espanhola são semelhantes. Têm uma história comum de colonização, pero se apartam e, infelizmente, sigue mucho las lecturas de Sarmiento, de Calderón, de Mejía y otros argentinos, que es muy pesimista, y ahí se aparta Brasil de la América española. Pero en eso, América Latina, Mares de Origen, hay una riqueza y una originalidad sin igual en las contribuciones de Manuel Bonfim. Y la principal contribución gira alrededor de la dialéctica parasita-parasitado, pero aunque sea su contribución y el punto central de su obra, genera muchos equívocos y muchos prejuicios, sobre todo hoy, en un momento que la idea postmoderna y otros prejuicios en relación al positivismo están muy vivos. Entonces la gente lo mete en la basura, chévere y tal, pero no toma muy en serio. Y lo que intento hacer es tomarlo un poco más en serio, a pesar de su lenguaje positivista, organicista de época. Y hay algunas polémicas que para mí son importantes explicar antes de empezar a su obra en verdad. Como dijo, no es un autor olvidado, pero es un autor poco leído, poco interpretado. Y creo que nuestros vecinos, acá tenemos gente de Uruguay, Argentina, Venezuela, quizá Chile, incluso de Italia, escuchando, y creo que nunca escucharon sobre Bonfim. Es un autor que no circula entre nuestros vecinos. Y por eso que para mí es más importante aún escribir en clave latinoamericana esa temática. En algún momento dijeron que Bonfim no era leído porque era muy adelantado. Sus ideas eran muy críticas y muy adelantadas. Pero toda contribución intelectual es avanzada. No es una repetición. Una contribución es porque hay algo nuevo. Entonces eso no es suficiente para decir no es leído. Es poco aún. También decir que es un pensamiento muy crítico tampoco es suficiente para decir que no era leído o no es leído, porque todo pensamiento se propone a una crítica. Entonces también es otra cuestión que a mí me parece insuficiente para explicar ese olvido de casi un siglo de Bonfim. Hay dos hipótesis que me parecen más viables. La primera, para su época e incluso para hoy, de alguma maneira, é que há uma relação direta com seu tempo,
pesar de que cría una teoría del parasitismo, a pesar de toda su rebeldía, emoción revolucionaria, es un libro que no convierte en fuerza material. Las clases subalternas, los explotados, los humillados, no logran transformar esas ideas en un programa político, por ejemplo, porque Bonfim concluye su obra con una idea ingenua, ilustrada. Basta la educación del pueblo para que el pueblo se alce en la lucha política, revolucionaria, transformadora. Eso es una realidad. Eso es una idea muy ilustrada aún, porque no tiene una base material. Esa es una explicación que me parece muy interesante. La otra es más reciente, o sea, nosotros tenemos un prejuicio con aquellos intelectuales que usan analogías orgánicas, biológicas, porque eso para nosotros no hace más sentido. Pero cuando se entiende un poco más cómo formó sus conceptos, ahí sí se entiende que es más parte de un lenguaje que era disponible y avanza en dirección a una explicación muy original. Esa es la cuestión de hoy, comprender que es Bonfim. Y eso hace con que mucha gente lo vea como una copia de segunda mano de intelectuales europeos, y no es tan sencillo así. Y ahí lo que quiero hacer aquí es justamente demostrar algunos conceptos, sobre todo el concepto de civilización, el concepto de parasitismo y la cuestión parasitismo, nación y raza, que para mí son los centrales de Bonfim. Y no es simplemente una discusión conceptual, pero es una forma de mostrar cómo que en esa discusión mucho de que habla Bonfim tiene relación con que habló Sarmiento, con que habló Martí, con que habló José Victorino Lastarria, con que habló Manuel González Prado y otros más. Es muy interesante eso. Entonces, Francisco Bilbao. Entonces es un lenguaje que está muy cercano a lo que hay de más progresista y más radical en el pensamiento latinoamericano del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es claro para Bonfim, en la presentación lo pone muy fácil para nosotros. Es justamente una obra pensada por cerca de 10 años para escribirla, cuyo los problemas, las categorías, las tesis son resultado del proyecto de mirar el proceso de formación de la sociedad latinoamericana desde las condiciones de su inserción en la historia mundial. Eso es muy importante, de situar dónde estamos en la historia, qué significa nuestra inserción, de cómo esta inserción subordinada impacta la estructuración de esa nueva sociedad y cómo esa posición subalterna en la orden civilizatoria implica una idea y una composición de retraso. Entonces busca comprender tanto las debilidades, las ausencias de esas sociedades, como también las potencialidades como pueblo, cómo un pueblo construye y puede contribuir a formación de una civilización de nuevo tipo, no como una copia, sino como pueblos para sí mismos. Y en eso hay mucho, cuando se lee, percibe cuánto inspiró a Darcy Ribeiro, por ejemplo, que muchas de las ideas de civilización de él son semejantes a lo que Darcy Ribeiro va a desarrollar en proceso civilizatório, porque cuando está en Uruguay, eso es muy raro, conoce en la biblioteca de Udelar la obra de Manuel Bonfim, porque no la conoció en Brasil. Eso es muy raro, muy raro. Y Darcy dijo que fue el antropólogo más genial de Brasil y más radical. Y eso está, cuando se lee a Darcy, se percibe mucho de Manuel Bonfim. Bueno, Bonfim intenta entonces romper las homologías entre el biológico y el social. No adopta una perspectiva darwinista o biológica o organicista. Rompe, de hecho. Explica en términos estructurales, pero con ese lenguaje. Y todo ese esfuerzo que hay de explicar la situación de América Latina en la civilización mundial, desgraciadamente, no por falta de genialidad, no significó conceptos nuevos
Y esto encuentra, como dijo varias veces, algunas dificultades. Por ejemplo, cuando habla que las sociedades son como organismos vivos que dependen de su medio y de su historia. Entonces, es un lenguaje que es típico de Durkheim, de Spencer, de Comte, pero va allá. Es importante situar que en la época que Bonfim escribe, el positivismo era hegemónico. Estaba empezando su crisis, com Porfirio Díaz em México, que começava a apresentar seus últimos sinais de vida, com a guerra hispano-americana. Todo isso faz com que o positivismo em Hispanoamérica entre em reflujo, mas em Brasil não. Em Brasil o positivismo é a fórmula de la República, de los militares, ordem e progresso. Então se escreve que em Brasil sigue muito hegemônico, em Hispanoamérica sigue uma crítica cada vez mais profunda. Por exemplo, José Henrique Rodó, em Ariel, faz uma crítica muito profunda ao positivismo. Não rompe completamente com ele, pero hace. Manuel González Prada, em Peru, na mesma época, faz uma crítica radical também ao positivismo. Pero para Bonfim era a maneira, a ciência social positivista, organicista, darwinista, fornecia o modelo de objetividade das ciências sociais. Então, era a maneira que ele tendria de avançar um pouco mais. E quando utiliza parasitismo, lo hace de uma forma metafórica, não literal. Então, vai allá de la ideia de biológico. E aí, como digo, muitas são as interrogantes sobre esse desenvolvimento das categorias em Bonfim. E são interrogantes, como digo, que servem para os intelectuais da época de Latinoamérica. Outra questão que há é que não existia em Brasil aún uma ciência social formal. As faculdades de sociologia, antropologia, politologia, aún empezavam. Não estavam tão formalizadas e não havia um campo próprio muito bem dibujado em esse momento. Então, isso permitia que Bonfim, assim como outros, falassem e escrevissem de uma maneira mais livre, através do ensaio. E creio que isso é algo que os intelectuais, os analistas de Bonfim recentes, não observam muito em Bonfim. A maneira ensaísta e livre que escribe que lo permite romper com a estrutura positivista, porque ele permite abstrações, ele permite a metáfora, a analogia, mais allá do rigor científico estricto. Não é que sua obra seja personal, moral, uma crítica moral, pero que o ensaio sí le permite. Então, le permite poner um tom confessional. Há um problema em Brasil, lo veo. E esse problema é a educação que é muito baixa, muito floja, não é universal, não tem qualidade como teria, por exemplo, com todas suas críticas, o projeto de Sarmiento em Argentina, que lá a população começou a ser alfabetizada em massa, enquanto em Brasil não, estava muito abaixo de los vecinos. Também há algo personal, ¿sí? de sua percepção, como alguém que veio de uma região de Brasil mais empobrecida e vivia na capital, em Rio. E também há um momento utópico, como revolucionar, como cambiar, né, essa realidade. Então, o ensaio permitiu a Bonfim a se esquivar, a não repetir os esquemas intelectuais que eram hegemônicos durante o Brasil da Primeira República. Isso é importante para ele. E aí, a questão da civilização para mim é importante, aunque digo várias vezes que a dialética parasitado é central, pero para entender como chega essa dialética, é importante saber como define a ideia de civilização. Não é uma cópia do modelo de los países centrais, como por exemplo há um anti-hispanismo muito forte em Sarmiento, em Alberdi, em García Calderón e outros intelectuais. Não há um anti-hispanismo em ele, não há um anti-lusitanismo tão forte a esse ponto de querer copiar uma história que não é nossa, como por exemplo copiar ou a história de Inglaterra ou a história dos Estados Unidos. Ao contrário, ao revés, né? A ideia é de entender
el problema del retraso, del subdesarrollo y de cómo se estructura una nueva sociedad que fue creada no por sí misma, pero por interés de ajenos, de los colonizadores. Ahí está la idea de civilización como él va dibujando para nosotros. La definición de civilización para él considera que el desarrollo es un fenómeno multilineal, tiene varias formas, entonces no se repite en todos lugares igualmente. Es una serie de ciclos donde ciertos momentos algunos pueblos pueden dirigir su marcha, en otros momentos pueden seguir secundarios. Y para ello varias civilizaciones tuvieron un papel importante en la historia. La civilización es una manera para él de indicar la constante tendencia del encuentro de la humanidad consigo misma, cómo los pueblos se encuentran. Y hay un proceso dialéctico en ese encuentro, no es algo natural, simples y como iguales. Ahí que está la noción de Bonfim. Es como que nosotros pasamos de formaciones sociales parciales a una tendencia de formaciones sociales de hecho mundiales, o sea, un proceso de globalización, de mundialización, que ahí sí está la idea de civilización para Bonfim, que es muy semejante a la idea que Martí dijo que patria es humanidad, que es una manera de ser humano. La explicación de él es que seguimos en dirección a una civilización mundial. Y ahí sí intenta situar la posición de Brasil y de América Latina en la historia. Y frente a la civilización, en su marcha, Bonfim nos dice que para los pueblos hay dos caminos, y eso es muy semejante a Darcy Ribeiro. Cuando Darcy Ribeiro, por ejemplo, escribe aceleración evolutiva y actualización histórica, es muy semejante. Va a decir que o participan de su curso general o serán aplastados. América Latina para él está amenazada, pues la civilización se impone sobre ella. Y cuando dijo civilización, es muy semejante también como Francisco Bilbao va a decir en América en Peligro, por ejemplo, que simplesmente va a nos explotar, nos colonizar y construir una dependencia, ¿no? Entonces, esa imposición, esa inserción en el sistema mundial dejada a su libre curso es un peligro, porque caso no haga un esfuerzo consciente y metódico de adentrar ese movimiento como pueblo libre, soberano, moderno, señor de sí mismo, como quien está resuelto a vivir libre entre los libres, nosotros vamos a tornarnos un pueblo genérico. Esa es la fórmula de él, que es igualita a de Darcy Ribeiro. Es impresionante. Bueno, y para él nosotros somos participantes directos de la civilización mundial. Entonces, para él no somos un entrelugar, somos parte de la civilización occidental, pero a nuestra manera. Entonces, para él existe sí una división mundial entre pueblos avanzados y pueblos retrasados, que es muy semejante al esquema de la CEPAL, que estará en Prebisch, Furtado y otros más, de centro-periferia. Eso es la idea de civilización, permite a él entender los que están adelantados y los que están retrasados, pero que no son situaciones naturales, son sociales e históricamente construidas. Isso é muito original para a época e para os conceitos que utiliza, porque, como digo, parte do positivismo para então dibujar esse esquema. E aí se pergunta, por que del retraso? ¿Por qué estamos retrasados en la historia? Entonces dirá que somos sociedades nuevas, pueblos nuevos, cuyo al progreso se oponen males antiguos que exigen conocerlos y conocer sus causas esenciales. Por eso que escribe América Latina, males de orígenes. O que hace com que haga un problema original que no permite que seamos libres. Entonces, ¿cómo se explica ese retraso de naciones nuevas y vivaces establecidas en una de las regiones más propicias y fértiles del mundo, que somos nosotros? Y ahí nos dijo claramente que la opresión parasitaria
que pronto dividió las poblaciones coloniales en contra ellas mismas, las condujo a esta casi incapacidad para el progreso, hundiéndolos en la ignorancia, perturbándolos, pervirtiéndolos, como nacieron y desarrollan explotadas por el mercantilismo cosmopolita y voraz, inmoral y disolvente. Entonces, le digo, el mal original es la explotación colonial y después la dependencia cuando somos pueblos para sí, independientes. Entonces, su deseo de pertenecer a la civilización no era una copia modernizadora, sino era un embate entre civilización y barbarie, pero no con una barbarie original, pero para que podamos participar igualmente en la civilización, en todo lo que hay de avance humano, como un pueblo de hecho, ¿no? Entonces para él el progreso es, como dijo ahora poco, el encuentro de la humanidad consigo misma, de integración del género humano, de superación de la parcialidad e individualidad nacional. Por eso que es muy semejante a Martí, de una civilización que se hace cada vez más mundial. Solo la cuestión es que para nosotros nuestra participación en la civilización occidental es siempre a medias, es muy parcial, porque para nosotros el progreso no es más do que una aspiración mal definida, un grito pomposo en una retórica cansada. Entonces, como dijo, nuestra entrada en la historia mundial será realizada por un proceso no intencional, resultante de los intereses de la colonización ibérica. Y ahí está un punto de ese mal original, porque la formación ibérica moderna, Portugal, España, se relaciona con el mundo árabe y se forma como países guerreros, como países combativos, como países que vienen con una historia de 11 siglos de disputas entre cristianos y musulmanes. Y la consecuencia es que es una educación, una socialización guerrera, una cultura intensiva en instintos bélicos por muchas generaciones, una vida de saqueos e invasiones, de tendencias depredadoras y la casi imposibilidad de acostumbrarse al trabajo pacífico. Então é o que chamei de ethos guerreiro ou um ethos invasor, saqueador, que forma esses pueblos ibéricos e que vai ser de alguma maneira transplantado para a América Latina. Então, o que vai acontecer, que vai passar, ocorrer, é a canonização da codicia, que vai formar a base da primeira civilização mundial de maneira muito semelhante àquilo que Darcy Ribeiro vai chamar de civilização mercantil salvacionista. Primeiro momento de esse ethos guerreiro vai ser o parasitismo heróico, aquele momento da conquista, que era uma sede de acumular riquezas de forma depredadora, guerreira e conquistadora. O que ocorreu foi o rápido agotamento das riquezas fáceis, como também o colapso de muitas das culturas originais e de uma imposição, de uma implementação de uma esclavitud em massa, primeiro da indígena, depois da africana. O segundo momento, que dijo, el parasitismo sedentário, donde bajo a decadência se acentúa essa degeneração da violência, da esclavitud, da aversión ao trabalho, da opção por uma vida subordinada. Então, para eles somos um povo marcado por uma dominação de classes dominantes históricamente conservadoras. Porque em la defensa de seus interesses, nuestras classes dominantes se obstinam em não permitir o progresso, lutam por conservar as coisas para todos sempre em el mesmo estado que sempre houve, e a sociedade então começa a retroceder e a degenerar. Então, por isso que há essa percepção de civilização, porque desejamos a civilização, pero nossa classe dominante la frena, não permite que todos os progressos do trabalho livre, salarial, a liberdade, o liberal, de hecho,
la libertad como un todo, nunca llega para nosotros. Siempre es a la media, una parte sí, otra parte no. Entonces, esa manera particular de nuestra inserción en la civilización mundial es la fuente de nuestros males. Ahí sí es importante llegar a la cuestión del parasitismo social en nuestra historia. Bueno, Manuel Bonfim leyó ciertamente a Carlos Marx, pero en su obra, en América Latina, Males de Origen, nosotros no encontramos una citación directa de Carlos Marx, no encontramos una definición clara, escrita, de lucha de clases, de la relación entre burguesía y proletariado, sino la categoría de parasitismo. Y ahí para él, desde la colonia hasta la vida independiente, nuestra historia ha sido el eterno conflicto de los oprimidos y desposeídos con el explotador dominante, los parasitados y los parásitos. Y mesmo con un lenguaje de tránsito, y por eso que, no sé si todos leyeron el texto, digo que Rui Mauro Marini, cuando escribe Superexplotación del trabajo, es un concepto que cualquier persona que trabaja o que ya trabajó en su vida lo entiende, que es ser superexplotado. Como es una categoría popular, porque la gente percibe que trabaja y nunca alcanza para nada, para alquiler, para la comida, para la salud, para la diversión, para una vida digna. Y la idea de parásito también, porque cualquier individuo sabe que un parasita le hace mal, no es algo bueno. Entonces tiene una potencialidad popular muy larga, pero por una serie de razones no se tornó popular, pero es un lenguaje muy directo. En ese sentido, para mí, alimenta la imaginación sociológica como Wright Mills lo hizo. Es interesante en ese aspecto. Como que un lenguaje sencillo puede ser potencialmente crítico y con un alcance impresionante. Y ahí el parasitismo dio a Manuel Bonfim los medios necesarios para discutir una cadena de relaciones de explotación entre dominantes y dominados, entre naciones metropolitanas y colonizadas, entre naciones centrales y naciones periféricas. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el parasitismo para él es un fenómeno total, que abarca aspectos políticos, económicos, culturales y morales. Y en ese sentido es una categoría mediadora, porque a partir de ella es posible establecer relaciones entre distintas esferas de la reproducción social. Y para Bonfim, esa categoría que tiene sus varias relaciones, como dijo, metrópole-colonia, amo-esclavo, dominante-dominado, explotador-explotado, Estado-pueblo, capital extranjero y nación, ella tiene como momento predominante en su análisis de totalidad, que parece mucho con el método de la economía política de Marx, aunque no haga tan sofisticado, pero es posible ver un intento. Para él es económico, aunque su obra no tenga un análisis muy profunda sobre economía política y su percepción sobre el nuevo fenómeno imperialista, que ahí está muy junto a Martí, muy junto a Rodó, muy junto a Ugarte y otros autores, en un momento en que el imperialismo aún no había una teoría en los países centrales muy avanzada sobre él, por ejemplo. Entonces, esa categoría permite varias mediaciones. Entonces, para ser más directo, los efectos económicos que presenta para nosotros, su importancia para él empieza con el proceso de conquista mismo, de los efectos del propio saqueo. Y ahí un primer efecto que es importante. Los hábitos de trabajo no solo se debilitaron, fueron violentados y adaptados a la empresa parasitaria de un lado, por medio de la esclavitud en América, primero del indígena, después del africano, y por otro lado porque los ibéricos peninsulares venían para atesorar y no para trabajar. Y el colono encontró en la esclavitud el proceso que soñaba de no trabajar y hacerse un fidalgo, hacerse rico, hacerse un señor. El segundo aspecto económico tiene relación con la esclavitud, porque ella
generará males de efeitos muito extensos, será combinado o trabalho escravo com monopólios de privilégios, com exclusivos mercantiles e nada de industrialização. Então, aí já percebe um processo de estagnação econômica ou, em la mejor de las hipótesis, um desenvolvimento sempre em la cola de los países centrais. As relações com o mundo muito cerradas, muito limitadas. Se permitia só a agricultura e a mineria, alguns gêneros alimentícios, alguns gêneros de produção, açúcar, ouro, plata, cacau, café, e todo deveria ser vendido e comprado de las metrópoles, de los países centrais. E nesse processo vai existir uma rede de intermediários que drena, que chupa muitos de los recursos produzidos em las colônias e depois em los países independentes. Em terceiro lugar, essa estrutura produtiva genera uma estrutura de classes particular. Um mundo de escravos degradados que solo conheciam o látigo e o cepo, um mundo de gente ignorante, os proprietários, burócratas e associados que viviam de los trabalhos de los esclavos, e finalmente uma população de gente miserável que reminou entre uns e outros, vivendo sem necessidades, imprevisores, descuidados, apáticos, nulos, que era para ele a massa popular, apartada de todo que há de progresso, de todo que há de político, de todo que há de necessário para uma vida digna. E em último lugar, a herência que determina a dependência. A partir do momento que nos hacemos independentes, seguimos cada vez mais subordinados em um sistema mundial. Os efeitos políticos para eles são alguns que eu vou dizer aqui. Primeiro que se forma um aparato jurídico político que vai ser criado para administrar a vida colonial e foi disposto para chupar toda a riqueza e produção colonial. Então é um Estado heredado através de sua hipertrofia de seus órgãos de opressão e de fisco. E foi assim em toda a Latinoamérica. A justiça aparece só para condenar os que se rebelam em contra o Estado ou em contra os parásitos da classe dominante. Não existem serviços públicos de higiene, educação, garantias constitucionais, obras de interesse público, nada que se presente para a nação. Isso sigue assim hasta hoje. É um Estado que não é para seu povo, é um Estado para a classe dominante. Então, Bonfim escreveu que, ao final, teremos uma estrutura política que era não só ativamente antagônica, como também muito oposta a los interesses populares. Então, é um verdadeiro Estado de classe, um Estado de classe dominante, construído para extrair riquezas e sustentar ao conservadorismo e completamente antinacional. E é isso, essa construção de um Estado de classe, toda vez que há um alçamento, toda vez que há uma crise política, parece uma instabilidade muito larga e parece que estamos condenados a revoluções inconclusas e que aí está um juízo muito negativo que os europeus e estadunidenses têm nos outros, a incapacidade de uma vida política tranquila. Bonfim lo percebe a partir dessa ideia. Os efeitos sociais ou culturais e morais também vão ter sua influência, segundo Bonfim. O primeiro efeito resulta do processo de explotação, que vai preparar uma população heterogênea, inestável, dividida em grupos, possuída de ódios e rancores entre si desde o primeiro momento e formada por castas diferentes, ou seja, as distâncias sociais são muito profundas e muito graves e vão seguir durante toda a vida colonial hasta a vida independente. Então, o ressentimento, a desconfiança, o medo será uma realidade em nossas sociedades segundo Bonfim. Outro efeito moral e social é que há um processo de naturalização, uma banalização da violência e do castigo que vão afligir as classes dominadas. Nós vivimos com a barbárie
todos los días, y para nosotros es natural. Está en nuestra literatura, está en el cine, está en los periódicos, está en todo lado. Y aunque sea horrible, es naturalizado de alguna manera, porque la violencia va a crear el régimen de trabajo y todo más, de vida que sea. Entonces, Bonfim percibe que el parasitismo crea una cadena de relaciones sociales, un proceso de socialización muy particular y que es parte de nuestro mal de origen. Y cuando vuelve de la idea de parasitismo en dirección a la cuestión de la raza, ahí sí se relaciona el problema de la raza, tiene relación directa con esa dialéctica de parásito y parasitado, y de la cuestión de la civilización. Otra vez volvemos a cómo nos insertamos en la civilización occidental. Esa es la pregunta fundamental para entender cómo la raza es importante. Porque las explicaciones para nuestro retraso en aquella época que Bonfim escribió, muchas de ellas estaban dadas por un problema de una inferioridad de las razas. Los mestizos son malos, los indígenas son malos, los negros son malos y buenos son solo los blancos, sobre todo si son anglosajones. Ahí sí. Entonces hay una explicación que la idea de progreso iba a ser realizada si las poblaciones de América Latina se tornem blancas ou não sei se essa palavra se dice em castelhano, emblanquecidas. Eu creio que blanqueadas, não sei que termo no usaria. Pero essa ideia como se nuestras razas fueran una condena. Isso está em Francisco García Calderón, isso está em Carlos Octavio Bunge, isso está em José Ingenieros, isso está Justo Sierra, isso está em outros intelectuales de la misma época, pero Bonfim sigue un camino distinto, ¿no? Entonces, es la pregunta que tiene que hacer, porque la dependencia para él, el retraso, es de espectro total, ¿no? No se huye de nada, contamina toda la vida social. Y mucho que Bonfim hace es una crítica a nuestros intelectuales y nuestros políticos, muy semejante a lo que José Martí va a decir sobre el libro importado y sobre el letrado artificial. Porque nuestros intelectuales y estadistas ven los síntomas de retrasos y no ven la causa. Entonces van en los síntomas. Bueno, somos retrasados, somos subdesarrollados porque el pueblo no está dispuesto al trabajo duro. Pero es un trabajo que paga casi nada cuando no es un trabajo esclavo. Entonces, ¿cómo hacer con que el esclavo trabaje más si el resultado es más esclavitud? No hace sentido. Entonces, no ven el problema. No ven el problema del trabajo pago, no ven los problemas de una vida que no tiene mucho sentido en esos aspectos. Entonces ve la inestabilidad política como si fuera una cuestión de que nuestros militares, nuestros políticos son muy personalistas. No es bien eso, hay una estructura que lo construye así. En fin, son varias las cuestiones que no comprenden que está en la historia, está en la estructura social. Y el problema es que buscamos las respuestas en consejos y teorías importadas que se basan siempre en conocimientos superficiales o nulos, en falsos juicios y son en general, todos, como aquí es Bonfim hablando, todos imbéciles, a lo menos inaplicables a América. Entonces pasamos así, como leemos los extranjeros, como creemos que la explicación de ellos es la mejor y más avanzada, empezamos a creer que aquello es verdad, universal, incuestionable, y que en cuanto a pueblo estamos fuera de la civilización. Y a Bonfim al revés, estamos en la civilización. La cuestión es en qué parte de la estructura civilizacional estamos y cómo salir de esa posición de abajo y crear la igualdad
em escala mundial. E aí está a importância da teoria das raças. Para ele, o pressuposto dessa teoria é que a realidade observada demonstra que as distintas sociedades não se apresentavam todas em el mesmo estado de desenvolvimento social e econômico. Então, para aquele momento, se diziam que haveria aquelas mais avançadas e outras mais retrasadas. A questão é que as teorias raciais traduziram essas desigualdades históricas como expressão do valor absoluto de las raças e de las gentes. Então, se cria aquilo que ele chama de etnologia privativa de las grandes nações salteadoras. Então, você vai dizer que é uma condena. Se são as raças, não há história. A história não é suficiente. E há dois argumentos para nosso desenvolvimento. O primeiro é que há uma luta por la vida. Então, se apropriam de Darwin e outras teorias para dizer que há uma luta por la vida e por la supervivência de los mais aptos. Pero Bonfim rebate, rechaça essa tese, dizendo que Darwin não pretendeu em momento algum que a seleção natural se aplicara às sociedades humanas, para a espécie humana propriamente. Ao revés, a luta permanente para Bonfim defende que a superioridade humana vai resultar justamente da capacidade de solidariedade entre os pueblos, que vão combater as desigualdades e vão buscar justamente a harmonia e unificação da espécie humana. A segunda questão é que se resume em afirmar que os indígenas e africanos são incapazes de alcançar um grado de perfeição moral e social comparável àquele de los pueblos de los países centrais. Bonfim dijo e defende diretamente que o desenvolvimento humano é multilineal e conclui que os homens intelectuais de los centros confundissem tristemente as alternativas históricas de los pueblos com a definitiva inferioridade das raças. E Bonfim hace essa crítica e, bueno, eu posso depois, quizá, na discussão explicar um pouco mais. E, em síntese, as características negativas atribuídas ao indígena, como desinteresse, indolência, violência, indisciplina, entre outras, não são atributos da raça, sino da conquista, da esclavitud e da servidumbre. E as características negativas atribuídas ao negro, como passividade, dulçura, bestialidade, incivilização, não são atributos da raça, sino também da esclavitud. E o mesmo se pode dizer para o mestiço, que é violento, instável, imprestável ao trabalho, indisciplinado. Todo, segundo Bonfim, é porque o mestiço, como o atual trabalhador nacional, não queria disputar a la esclavitud do esclavo. Então se recusava a trabalhar como esclavo e por isso mais aguerrido. E aí há algo que é muito semelhante também a Martí. Nossa classe dominante se porta como criollo exótico, ou seja, se vê não como nacional, mas como uma classe cosmopolita, parte de um mundo imaginário poblado por uma raça ou grupo superior de senhores. E há algo que para mim, Bonfim, é genial, porque para ele, quando nossas classes dominantes, nossas élites, condenam e criticam a seu povo, condena al nacional como incapaz e inútil, condena a si mesma. Por quê? Porque o povo não dirige a si mesmo, nunca foi dirigente de sua história, não foi criado por si mesmo, tampouco o povo foi dueño, a massa explotada, de seus destinos. O povo ha sido dirigido, educado e governado por las mismas classes dominantes. Então, o fracasso do povo, do nacional, é responsabilidade de las escolhas de suas classes dominantes, sobretudo porque hicieron opção, primeiro por el colonialismo, segundo, depois por la dependência. E aí,
se produce um estranhamento, uma forma particular de enajenação sobre o nacional. E isso é uma forma de dependência cultural que Manuel Bonfim é muito crítico em sua obra. Então é possível assim ver como há um problema de subdesenvolvimento na obra de Bonfim, ou seja, sobre o retrato, que não é responsabilidade nem da identidade e nem do povo latino-americano. E porque a classe dominante se realiza na dependência. Nós outros, enquanto classe dominada, nos perdimos, nós sofremos uma enajenação em la dependência. Bueno, tentei aqui de várias maneiras mostrar como há uma discussão em Bonfim que é semelhante a vários teóricos de nossa América. Como que a questão da civilização e barbárie que está em Sarmiento está presente também em la obra de Bonfim. Como que o diário de civilização, a crítica ao colonialismo, ao imperialismo, que está em Bilbao, em José Martí, também está em la obra de ele. Como que se dialoga com Alcides Arguedas, com Russo Sierra, Carlos Bunge e outros, e Martí, a partir de Manuel Bonfim. Então, é uma obra que abre questões sobre o nacional, a dependência, a herência ibérica, africana e indígena, o peso do colonialismo e do imperialismo, a formação de duas Américas, uma anglo-saxona e uma latina, o papel do monroísmo, pero não como uma negação de outro, sino que buscando um meio para que as massas subalternas afirmem seu ser nacional, a centralidade do trabalho digno, da educação e da uma pedagogia nacional e de relações mais afetuosas, solidárias e livres.